Buenas noches, mi nombre es Ricardo Prada. Este es mi número de documento. Eh, esta noche voy a explicarles la actividad número uno, que es la propagación de las ondas electromagnéticas. Mi nombre es Ricardo Prada López, cédula 80738929. Iniciando esta actividad nos solicitan tener claro cuál es la tangente de pérdida, cuáles son los medios por los cuales los parámetros de propagación que necesitamos calcular para poder hallar los datos finales y saber qué tan grande es el ángulo de la tangente de pérdida para ver qué tanta atenuación o pérdida de la potencia de la señal tiene nuestra onda según el medio que vamos a escoger. Entonces, tenemos esta tabla. Esta tabla yo escogí Dry Soil, que es suelo seco. Y la actividad nos pide los tres últimos dígitos de la cédula. Mi cédula es 929, termina más 10 que nos solicita la guía. Entonces voy a trabajar con una frecuencia de 939 MHz. Esta es la fórmula que nos dan para suelo seco. Entonces necesitamos hallar la conductividad y la permitividad. Lo que hicimos fue simplemente reemplazar los valores en la ecuación que nos dan. Vemos que esto es una igualdad. Vemos que la conductividad es igual a omega o a 2pi por la frecuencia, por la conductividad eléctrica, permitividad eléctrica y la permitividad del vacío. Entonces, al reemplazar estos valores, lo que hacemos es irnos a GeoGebra. Es una calculadora pues sencilla de utilizar, pero pues muy completa. Que nos muestran en esta clase, y al transcribir nosotros la información, parte de esto entiendo que se busca que podamos nosotros tener una manipulación sobre la calculadora. Más allá, claro está, del cálculo y de poder usar la calculadora, es entender cómo una onda, según el medio por el que se propaga, qué tanta es su penetración, qué tanta es su atenuación, y cómo estos lo podemos llevar pues a un caso de la vida real, cómo lo podríamos aplicar nosotros como ingenieros. Entonces, luego de plasmar la ecuación y sacar el arquetangente, nos da 0.0365600. Entonces plasmamos esos datos en el tester, en la calculadora que nos da el profesor, y escogemos suelo seco. Manejamos la frecuencia que dijimos que era de 939 MHz, y nos da una conductividad de 0.03656. Entonces vemos que los cálculos nos dan bien, ¿sí? La operación pues se ejecutó de forma correcta. Este valor, ¿qué nos dice? Este valor nos dice que según estos datos debemos escoger un medio por el cual sea acorde a los resultados. En este caso a mí me da que es un dieléctrico de pérdida baja, porque va entre 0 y 0.1. Entonces vamos a trabajar como que es un buen inductor. Entonces vamos a trabajar con este medio. Bueno, entonces aquí tenemos la conductividad, y vamos a proceder a ver qué ecuaciones necesitamos despejar. Aquí nos dan otra tabla donde debemos, según el medio, empezar a calcular los siguientes parámetros, que son gamma, alfa, beta, y tenemos también la intrínseca, eta intrínseca. Entonces, como nosotros tenemos el dieléctrico de pérdida baja, vamos a trabajar con estas ecuaciones. Bueno,
Entonces esta para omega, perdón, esta para gamma, esta para alfa, esta para beta y esta para la intrínseca. Empezamos a despejar, simplemente a reemplazar y a despejar las ecuaciones. Empezamos con gamma. Sabemos que gamma es la constante de propagación y nos dan que esta es la fórmula. Vemos que luego de reemplazar nos da un valor de 34.103 en el tester del profesor. Tenemos una pequeña diferencia, pero según pues lo consultado, pues no tendríamos ningún problema. Entonces vamos con 34.086 y eso con gamma. Entonces luego de que hayamos esto, sabemos que la fórmula, aquí nos mencionaban la fórmula para hallar la permitividad eléctrica, que es la permitividad la permitividad total, la permitividad absoluta es igual a la permitividad eléctrica sobre la permitividad del vacío. Entonces así vamos a empezar nosotros a reemplazar todos nuestros datos. Pasamos esto a GeoGebra y obtenemos que la información es correcta. Entonces luego de que hayamos gamma, procedemos a hallar alfa, que es la constante de atenuación. Entonces vamos a ver qué tanta atenuación o qué tanta pérdida nos da este cálculo. Tenemos que está entre 0.0108 y en el tester nos da 0.108. De por si ya conocemos el valor sigma, entonces tenemos que solamente hallar la impedancia intrínseca, eta o beta, que es el otro parámetro que vamos a hallar. Vamos con beta. En beta nos dan la siguiente fórmula. Sabemos que es la constante fase. Entonces nos estamos hablando que vamos con 34.086 y beta nos da 34.103. Entonces pues vamos ahora a hallar la impedancia intrínseca. Vemos que obtenemos un valor de, según la fórmula que nos dan, 217 y 217 según el tester. Entonces pues ya luego que tenemos despejadas estas cuatro operaciones, estas cuatro ecuaciones, pues las comparamos con el tester y vemos que los valores están acordes a las operaciones aplicadas en GeoGebra. Este ejercicio, luego de que despejamos estas ecuaciones, de que despejamos la pérdida de la tangente, recordemos que la pérdida de la tangente nos va a dar el ángulo, qué tan grande es el ángulo, y entre menor es el ángulo, menor es la atenuación. Entonces menor es la pérdida de la potencia de la señal. Permítanme, quiero validar aquí un dato que me parecía importante. Aquí el profesor estaba aquí viendo, nos estaba explicando un poco acerca de la tangente de pérdida y este es el ángulo del que les hablo. Entonces sabemos que entre mayor sea el ángulo, vamos a tener mayor atenuación, y si hay mayor atenuación pues tenemos más pérdida de potencia de la señal. Me parece importante pues como mostrarles este gráfico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la velocidad de propagación, ¿sí? Que es supremamente importante. Tenemos aquí a lambda y tenemos que es la longitud de la onda, y tenemos por último la fuerza de propagación, de penetración, no, sino tenemos aquí la profundidad de penetración. Entonces todo esto fue para llegar, tenemos que llegar a estas ecuaciones, que es lo que nos va a permitir saber pues cuál es precisamente a qué velocidad viaja nuestra onda según el medio, cuál es la longitud
y sobre todo cuál es la penetración, ¿sí? Cuál es la profundidad de penetración. Entonces aquí podemos ver qué tan, según el medio, qué tanto penetra esta onda en determinado trabajo que vayamos nosotros a aplicar y saber en qué momento va a empezar a perder potencia. Reemplazamos estos valores en GeoGebra, los reemplazamos y vemos que nos dan los valores bien. Tenemos la velocidad de propagación, la longitud y la velocidad de penetración y la profundidad de penetración. eh, con los valores de acuerdos, ¿sí? Acordes al resultado. Bueno, luego de todo esto, pues aquí yo tenía en el chat que ha sido de mucha utilidad, realmente ha sido muy interesante y cómo los propios entre todos nos podemos ayudar. Decidí aplicar esto al estudio de suelos, ¿m? Como antes de cavar, como antes de penetrar, tenemos la posibilidad por medio del estudio de suelos, ver cómo por medio de la propagación de estas ondas, ver que si vamos a chocar con tuberías, con fibras, sobre todo pues ver que posibles evitar posibles accidentes para la propia vida humana y determinar realmente en qué partes se puede trabajar según pues el estudio de esto, según estos comportamientos, ¿no? Entonces hay aplicaciones de radar subterráneo que requieren un estudio de estructuras pues antes de comenzar todo eso. Entonces creo que de comenzar pues a cavar o a hacer el trabajo pues que se vaya a hacer, ¿sí? Entonces tenía un dato importante aquí en el dato que había sacado del estudio de suelos, que nos hablaba de cómo ha servido pues para sobre todo para estructuras antiguas o estructuras que ya han sido que ya pues necesitan restablecerse o reforzarse. Entonces, pues espero haber sido claro con esto. Me pareció un ejercicio muy interesante. Pues como ingeniero de telecomunicación me parece supremamente importantísimo pues saber cómo funcionan las ondas, cómo trabajan y cómo se propagan según el medio. Entonces, espero pues seguir adelante con esta materia. Un agradecimiento a mis compañeros y al tutor. Una feliz noche.